Hola, soy David Hernández y te doy la bienvenida a una nueva clase de biología. En este video quiero mostrarte las características y métodos básicos a tener presente para el estudio de la biología celular, lo que te permitirá contar con ciertos conocimientos de los fundamentos del funcionamiento de los diferentes microscopios y los métodos de uso. Esto te ayudará a comprender sus posibilidades y limitaciones al momento de definir si podés estudiar células vivas o no, o estudiar a la célula o a las minúsculas partes de la misma, tal como sus organelas. En esta diapositiva dejo el enlace del programa analítico de la materia, mientras que en el recuadro comparto el recorte de la unidad temática número 2 que vamos a desarrollar de manera breve. Además, al final del video quedará la información de la bibliografía consultada para que puedas ampliar el estudio. Nuestros sentidos son los que hacen posible que nos relacionemos con el entorno, que seamos capaces de recibir información de nuestro alrededor. Uno de estos sentidos es la vista, cuyo órgano encargado de detectar la luz es el ojo, pudiendo interpretar colores e intensidades como resultado de la descomposición de la luz visible en distintas longitudes de onda. Pero todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra, ya que la mayor parte de la vida es invisible. La capacidad del ojo para describir estructuras pequeñas es limitada. Por ejemplo, el ojo humano solo es capaz de percibir objetos de un tamaño mayor a 0,1 milímetro. Muchísimas formas de vida que no podemos distinguir, tal como cada una de las unidades que forman parte de nuestra piel o pelo o cualquier otra parte del cuerpo, como tampoco podemos distinguir a organismos muy pequeños denominados microorganismos, tales como las bacterias. Entonces, el microscopio, palabra griega que significa ver lo más pequeño, lleva el sentido de la vista más allá del límite de su capacidad, siendo por lo tanto un instrumento indispensable para observar estructuras que se encuentran por debajo de la capacidad de reconocimiento de nuestro sentido de la vista. Con este dispositivo sí somos capaces de observar estructuras pequeñas, como las células de nuestro cuerpo, o protozoarios, o bacterias, estructuras que forman parte de nuestros tejidos y órganos, así como también podemos identificar las causas de las distintas enfermedades. El microscopio óptico, también llamado microscopio de luz o de campo claro, se basa en el uso de las lentes para aumentar el tamaño de las muestras gracias a la propiedad de cambiar la dirección de los haces de luz, denominado refracción. Uno de los impulsores de la microscopía fue Anton van Leeuwenhoek, que construyó sus propios dispositivos, microscopios simples con lentes muy pulidas. Anton describe gran cantidad de organismos llamados animáculos, mientras que Robert Hooke, con microscopios compuestos, describe la corteza del corcho introduciendo el nombre de célula, ya que lo hizo recordar a las pequeñas habitaciones, pero en este caso eran habitaciones vacías, que no fue hasta mucho tiempo después que se pueden reconocer los diferentes componentes en el interior de la célula. Desde entonces, la utilización de las lentes en los microscopios se basó en la propiedad de la refracción de la luz para formar las imágenes. La refracción de la luz permite aumentar un objeto y permite hacer visible al ojo humano los detalles nítidos que de otra manera sería imposible observar. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando los microscopios fueron mejorados, hasta llegar a los microscopios modernos, permitiendo así el estudio de las estructuras subcelulares, también llamado estudio de la ultraestructura, tal como la membrana plasmática, que pudo ser reconocida con la invención del microscopio electrónico de transmisión en 1930. ¿Qué necesitamos saber de un microscopio?
Primero, los componentes o sus partes, conocer por qué la luz se relaciona con el poder de resolución y los aumentos. Recordar que las lentes utilizan principios de refracción de la luz para aumentar o magnificar a un objeto. Comprender esto es fundamental para definir el material a estudiar y qué procedimientos requiere ese material para ser analizado. En esta primera instancia hablaremos entonces de los componentes y de ciertas limitaciones que tienen sus componentes para poder magnificar un objeto. El microscopio óptico tiene distintos componentes, siendo agrupados para su estudio en un sistema mecánico constituido por una base o pie, también designada como estativo, ya que por su peso mantiene estático o fijo a todo el resto del sistema, una columna que en la parte superior se desprenden dos estructuras, hacia arriba el tubo y hacia abajo encontramos el revólver, que va a permitir la sujeción de distintos lentes objetivos. En la parte media podemos observar una platina, que es la que sirve para sujetar al preparado o a la muestra o al espécimen que vamos a analizar, y en la porción media tiene un orificio de modo circular, que es el que permite el pasaje del haz de luz a través de la muestra para poder posteriormente ser observada por el operario. También podemos observar tornillos macro y micrométricos. Estos tornillos sirven para mover a la platina para poder encontrar el foco de la muestra. El tornillo macrométrico sirve para movimientos groseros. Por el contrario, el tornillo micrométrico sirve para movimientos muy suaves que permiten la definición o la observación de los detalles en un foco preciso. Por otro lado, también podemos encontrar el sistema óptico constituido por una estructura que se encuentra por debajo de la platina, que se llama subplatina, donde encontramos el condensador y también filtros. Los lentes objetivos, que van a ir de diferentes aumentos. Ahora vamos a detallar para qué sirven los diferentes aumentos. Y por último, en la parte superior encontramos el lente ocular. En este caso, en la imagen podemos apreciar un microscopio de tipo monocular, pero hay distintos. Estos lentes tienen aumentos y se multiplican por los aumentos posibles que tienen las lentes objetivos. Y por último también vemos a la fuente de iluminación. La fuente de iluminación para el microscopio óptico es una fuente de luz visible que puede ser utilizado un espejo como fuente de luz natural o artificial, como en este caso, que necesitamos una fuente eléctrica para poder iluminar al sistema y de esta manera permitir el pasaje de la luz a través de nuestra muestra. Los microscopios ópticos compuestos, como el que vemos en la imagen, pueden aumentar o magnificar hasta 1000 veces el tamaño de una muestra. Esto hacemos referencia a la capacidad que tiene el sistema en términos lineales, desde el tamaño que tiene la muestra que estamos observando hasta la cantidad de veces que nosotros podemos observar. Podríamos aumentar aún más el tamaño, pero ya perderíamos calidad, perderíamos definición, porque este sistema óptico tiene un límite de definición que lo designamos como poder de resolución. El poder de resolución se relaciona también con la fuente de luz que utiliza o la longitud de onda de esa fuente de luz. No solamente la longitud de onda, sino también la interacción que tiene la luz con el sistema de lentes y el objeto que nosotros vamos a evaluar. Recuerden que la refracción es lo importante a tener en cuenta para poder considerar la formación de la imagen. Esta refracción va a tener consecuencias en un límite de resolución, que en el mejor de los casos para estos sistemas el límite de resolución estaría dado en unos 0,2 micras,
y que podríamos decir que es la distancia mínima, en la que podríamos definir claramente dos puntos separados entre sí. Entonces, vamos a detallar un poco estas tres consideraciones o tres cuestiones que dijimos en la diapositiva anterior. En primer caso, ¿por qué la longitud de onda afecta a la resolución? Principalmente es porque el ojo humano tiene una capacidad para interpretar una pequeña franja de la longitud de onda de la luz visible que va desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros, donde la mayor capacidad se encuentra entre la franja del amarillo y del verde de aproximadamente 550 nanómetros. Esta longitud de onda presenta una potencia, o mejor dicho, una intensidad muy importante que, como veremos más adelante, obstaculiza la apreciación de las estructuras muy pequeñas o menores a 0,2 micras. Nosotros podríamos utilizar ondas más bajas, como la ultravioleta o el infrarrojo o electrones, pero como estas ondas no las puede interpretar el ojo, debemos utilizar otro sistema para poder observar a la muestra, tal como sucede con el microscopio electrónico, que utiliza un haz de electrones, pero la imagen se forma en una pantalla fluorescente. El microscopio óptico proporciona una iluminación de campo claro, que atraviesa la muestra y el fondo queda iluminado de manera brillante. De esta manera, debemos tener presente el contraste, que se relaciona con la intensidad lumínica que incide sobre la muestra, y se debe conseguir un equilibrio entre la cantidad de luz que recibe la muestra, ya que los haces de luz sufren diferentes consecuencias tales como absorción, difracción o reflexión. Aunque se puede disminuir la intensidad, solamente se podrán ver estructuras de tamaño superior a 0,2 micras. El resto de la información se pierde o quedará como oculta o tapada como consecuencia de la generación del resplandor de los detalles finos de la imagen por efecto de los rayos laterales desviados, produciendo una especie de fenómeno de encandilamiento. Por otro lado, esta franja de longitud de onda va a pasar a través de la muestra y sufrir un fenómeno de refracción al pasar desde el aire, la muestra, y posteriormente desde la muestra otra vez al aire hasta ser captado por la lente objetivo, cambiando de dirección y cambiando la velocidad de trayectoria. Esto quiere decir que gran parte del espectro de la luz se va a perder, y esta pérdida será mayor cuanto más pequeño sea el detalle de la muestra, interfiriendo con el poder de resolución del sistema. Esto claramente significa que se pierde mucha información con este sistema o riquezas de detalles. Una vez que la luz atraviesa la muestra, los haces refractados deben ser captados por la lente objetivo. Si queremos conseguir una buena imagen, esta lente debe captar la mayor cantidad de luz refractada. En este caso, las lentes deben tener mayor grado de apertura para tratar de captar la mayor cantidad de luz. Pero a medida que queremos aumentar más la imagen, se van perdiendo detalles porque las partículas más pequeñas presentan un mayor grado de refracción o de dispersión de la luz. Es por este motivo que la longitud de onda representa el principal factor limitante del poder de resolución de un microscopio óptico. Entonces, en la fórmula donde calculamos la resolución de ese microscopio óptico, vamos a considerar una constante multiplicada por la longitud de onda. El resto de la fórmula seguiremos explicándola a continuación. En el caso de las lentes, hay dos cuestiones fundamentales que se relacionan directamente con el haz de luz como consecuencia de la refracción. Por un lado es la apertura numérica y por otro el índice de refracción. El primero de estos es la manera en que las lentes captan el haz de luz después de haber atravesado la muestra. Como ya mencionamos, hay que recordar que el haz de luz posteriormente de incidir a la muestra tiene un efecto
de desviación de ese haz de luz, recuerden ustedes, llamado refracción, y que estos haces de luz van a tener diferentes ángulos de refracción. Estos ángulos nunca van a superar los 90 grados. Entonces, la lente del objetivo, llamada también lente frontal del objetivo, debe captar la mayor cantidad de haces de luz posible para poder obtener una muy buena imagen o resolución. Así, la apertura numérica hace referencia a la cantidad de luz que puede ser captada por el lente objetivo luego de atravesar la muestra y se considera como el seno de la mitad del ángulo del cono de luz más periférico. Es por esto también que la apertura numérica forma parte, o una parte muy importante, dentro de la fórmula para calcular el poder de resolución de un equipo. Otra manera para mejorar la captación de haces de luz refractados es la utilización de medios que aumenten el índice de refracción, como por ejemplo el aceite. La mayoría de los lentes objetivos que se utilizan en un microscopio son lentes que no tienen un medio de interfaz entre la muestra y la lente frontal. Quiere decir que hay aire. El aire tiene un índice de refracción de 1, por lo tanto, la cantidad de haces de luz refractados en diferentes ángulos escapan en esos ángulos formados. Inclusive puede tener un efecto de reflexión. Por lo tanto, no tenemos una buena calidad en la imagen, pero hay lentes que tienen un alto grado de magnificación, pero para mejorar la calidad de la imagen es necesario poner un medio que permita o que evite de alguna manera la dispersión de esos haces de luz. Los concentra y permite de esta manera obtener un mejor grado de nitidez de la imagen. También entonces tenemos presente que el índice de refracción forma parte o una parte importante también dentro de la fórmula para calcular la resolución. En esta fórmula se resumen las distintas variables que afectan a la formación de imágenes y calidad de un microscopio. Podemos ver que R, o poder de resolución, es igual a la multiplicación de una constante por la longitud de onda sobre la apertura numérica, que es determinada como el índice de refracción del sistema por el seno del ángulo de semiapertura. Bueno, como dijimos, hay varias lentes que no tienen necesidad de tener aceite de inmersión, ya que son de baja magnificación o de bajos aumentos, pero vamos a hacer un ejemplo para poner números a esta fórmula, para poder calcular el poder de resolución que tendría una lente determinada. Por ejemplo, vamos a multiplicar la constante por la longitud de onda utilizada por un microscopio determinado, que puede ser 550 nanómetros, sobre la apertura numérica, que como sabemos está calculada entonces entre el índice de refracción y el seno de la apertura o de la graduación que tiene la apertura numérica de la lente frontal. En este caso, 40 grados. Como dijimos, estamos haciendo un ejemplo de un objetivo de baja magnificación y que no necesita aceite de inmersión para poder captar haces de luz. Tendríamos en el primer parámetro 335,5 dividido, acá calculamos por separado el seno de 40 grados que nos da 0,64 por 1. Entonces dividimos 335 sobre 0,64 y nos da 524 el poder de resolución para ese lente objetivo. Quiere decir que este lente objetivo podría interpretar como puntos separados a una distancia de 524 nanómetros. Esa es la definición que podría alcanzar con ese aumento determinado. Para este caso, mejoramos
la longitud de onda utilizando un filtro de color azul, bajando a 450 nanómetros, y también como utilizamos una lente ya que tiene mayor capacidad o magnificación y queremos lograr una mayor definición de las estructuras finas que tiene la muestra, utilizamos sí aceite de inmersión. Esto lo va a decir ya el equipo si esa lente es correspondiente a aceite de inmersión. No todas llevan aceite de inmersión. Y en el mejor de los casos podemos encontrar lentes que tienen hasta 70 grados de apertura numérica. Más de esto es bastante difícil encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque las lentes deben ser mucho más grandes y tienen mayor curvatura, lo cual trae aparejado muchos errores. Primero errores de plano y también errores cromáticos. Y salen muy caras, por eso es difícil ya conseguir este tipo de lentes en el mercado. Pero ponemos como ejemplo, entonces acá encontramos 274, el producto de la constante por la longitud de onda, dividido al cálculo de la apertura numérica. El seno de 70 grados es 0,94 por 1,5. Terminamos haciendo la división, que la apertura numérica en este caso da 1,4 y fíjense que obtendríamos un valor de 196 nanómetros que es próximo a lo que nosotros hablamos como límite de resolución del sistema del microscopio óptico, que si nosotros lo transformamos a micras estaría dado a 0,2 micras. Entonces debemos considerar que para mejorar el poder de resolución de un microscopio óptico debemos tener en cuenta la longitud de onda, o decir, disminuir la longitud de onda. De esta manera, siempre disminuir la longitud de onda con la posibilidad que el ojo humano pueda captar esa longitud de onda. Por otro lado, podemos aumentar el índice de refracción, como vimos, ya que con aceites podemos, o agua o aceites o glicerinas, podemos cambiar los índices de refracción y mejorar la cantidad de luz que ingresa al lente objetivo. Y por otro lado, aumentando la apertura numérica del lente objetivo, pero como dijimos, lleva aparejado más aberraciones. En este caso es solamente para destacar o resaltar que el poder de resolución entonces está afectado por distintas variables, que estas, vuelvo a insistir, estarían determinadas o relacionadas con la longitud de onda utilizada, con el índice de refracción y con la apertura numérica. La tercera parte que nosotros hablamos al principio de las relaciones que existen entre la longitud de onda o del haz de luz utilizado, las lentes del equipo y en este caso el objeto a analizar. Si bien no forma parte directamente de las variables que mencionamos anteriormente para el cálculo de la resolución, sí son importantes a tener en cuenta porque si no se ajusta a ciertos parámetros de confección, no podríamos observar la muestra, o si la observamos perderíamos gran parte de los detalles para ser analizados. Acá estamos viendo un preparado histológico donde tiene el espécimen a analizar o la muestra ya procesada, tiene contrastes, un color o teñido con diferentes colorantes que le dan contrastes a ese tejido, que ya lo vamos a ver en el próximo video, y que tiene la particularidad de ser extremadamente delgado para que el haz de luz pueda atravesar estas muestras. Cuanto más delgado sea el espécimen o el espesor de ese material, mejor va a tener el pasaje del haz de luz, va a dispersar o refractar menos y podemos observar
o sacarle el máximo provecho al microscopio cuando obtenemos una muestra perfectamente desarrollada. Posteriormente de haber establecido las características generales del microscopio óptico y poder determinar aquellas variables que afectan al poder de resolución de ese instrumento, vamos a desarrollar ahora algunas consideraciones generales de la microscopía electrónica. Este tipo de microscopio revolucionó a la ciencia al permitir la observación de hasta 1000 veces más aumentos que los logrados con el microscopio óptico, revelando una serie de pequeños detalles dentro de la célula que anteriormente no fueron determinados o establecidos con el microscopio óptico. Por ejemplo, las organelas, ADN, también virus, bacterias, estructuras que escapaban a la capacidad del microscopio óptico. Hay dos tipos de microscopio electrónico: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión, como muestra aquí en la imagen, tiene la particularidad de utilizar un haz de electrones de 0,005 nanómetros. Esto a diferencia de lo que veíamos de la longitud de onda utilizada por el microscopio óptico, que es aproximadamente de 500 nanómetros. Aquí radica fundamentalmente la capacidad de este instrumento para poder obtener imágenes nítidas a altísima definición. Esto lo logra consiguiendo calentar un filamento de tungsteno a alto voltaje, entre 50 y 100 kilovoltios. Y a diferencia del microscopio óptico, esta tiene bobinas electromagnéticas que son las que permiten magnificar o ampliar esa imagen. A diferencia entonces del microscopio óptico, que tiene lentes de vidrio. El sistema debe estar en una atmósfera de vacío. ¿Por qué? Porque los microscopios electrónicos, como utilizan un haz de electrón, el haz de electrón rápidamente puede impactar con cualquier partícula que está en el aire o en el ambiente y quedaría inhibida o neutralizada. Por eso es que el sistema debe imperar vacío. Los cortes deben ser ultra delgados. Como su nombre lo indica, este es un microscopio que permite el pasaje de los electrones a través de la muestra. En los lugares donde no hay material biológico, el electrón pasa, y donde hay material biológico, el electrón queda retenido. Por lo tanto, si el corte es muy grande, muy grueso, va a haber o predominar mucho material, con lo cual no pasaría ningún electrón. Esto es sustancialmente importante porque los electrones que pasan o atraviesan la muestra impactan sobre una pantalla fluorescente. Entonces la observación se realiza sobre una pantalla fluorescente. Por lo tanto, en muchos lugares van a encontrar que la imagen se ve como en sombras, en escala de grises. ¿Por qué? Porque los electrones que quedan retenidos en el material biológico darían una sombra a la pantalla fluorescente. Produce aumentos de hasta 200.000 por. Pocos equipos llegan a este valor real, obteniéndose aumentos de 1000 por o más 1000 por que con microscopía óptica. El segundo microscopio electrónico es el de barrido, como estamos viendo en el esquema, en la imagen. En este caso tiene un principio de funcionamiento similar al anterior. La diferencia acá radica que los electrones, una vez generados, impactan sobre la muestra, y al impactar sobre la muestra emiten electrones secundarios que son captados por un receptor o detector, y eso transforma a través de un ordenador a una imagen de tipo tridimensional, en relieve. La particularidad, acá la muestra no necesariamente debe ser un corte ultra fino, puede ser un corte o un trozo de material
relativamente pequeño para que pueda entrar al equipo, y antes de esto debe ser sí deshidratado y sombreado con metales para que los electrones puedan rebotar fácilmente desde la superficie y así generar la imagen tridimensional. Esta imagen ilustra un cuadro comparativo de los diferentes tipos de microscopios con algunas consideraciones básicas y las imágenes que pueden llegar a tomarse en cada uno de estos microscopios, hablando siempre del mismo organismo. En esta imagen podemos observar, como cuadro comparativo, los límites de resolución aproximados que tendrían cada sistema. A modo de ejemplo, estamos viendo aquí un epitelio de intestino, células que revisten la superficie intestinal con microscopía óptica, con una coloración especial que permite observar el contraste de mucosustancias que existen en estas células. Si nosotros queremos magnificar más esta imagen, podríamos hacerlo, pero con aumentos en vacío. Los aumentos es como hacer zoom en una imagen y que por más que nosotros aumentemos de tamaño la imagen, lo único que conseguimos es ir perdiendo resolución, es decir, que la imagen empieza a verse cada vez más borrosa y no nos ofrece más detalle de las estructuras que forman parte de esa célula. Por el contrario, si queremos observar esas células con microscopía electrónica de transmisión, por ejemplo, podríamos ver este pequeño contraste que se ve en el límite de las células, es esto que vemos acá, son microvellosidades. Acá vemos a una célula mucosa, que es la que se ve aquí, y podemos ver diferentes estructuras en el interior, así como el núcleo, dentro del núcleo estructuras aún más pequeñas, y que esto lejos está de ser el máximo aumento de este sistema. Perfectamente puede ver muy bien las estructuras que forman parte inclusive del interior de las microvellosidades. En esta imagen, por ejemplo, estamos observando unidades de membranas en una célula con microscopía electrónica de transmisión. En este caso estamos observando unidades de membrana también dentro de la célula que limitan a las organelas, pero con microscopía electrónica de barrido. Estas imágenes son complementarias y permiten o han permitido a los investigadores poder obtener el máximo provecho a las estructuras y relacionar con las funciones, que es el máximo logro de la ciencia. Esta imagen también muestra un cuadro comparativo del poder de resolución que tienen los diferentes sistemas ópticos que estuvimos mencionando en esta clase. Por ejemplo, ¿qué estructuras podríamos llegar a apreciar con el poder de resolución del ojo humano? ¿O hasta qué estructuras se podrían diferenciar o apreciar con un microscopio óptico? ¿Y qué estructuras podríamos apreciar con microscopía electrónica tanto de transmisión como de barrido?